Perdón Jesús te da. Tu Dios te llama a su lado. Él quiere oír tu triste historia. Él limpiará de tus pecados y gloria eterna espinas crueles en tu senda, herido te han sin compasión. Tus ojos cubren negra venda y todo en ti es aflicción. Tu Dios te llama a su lado. Él quiere oír tu triste historia. Él limpiará de tus pecados y gloria eterna los dará. Al corazón adolorido, llama que despreciará el Señor. Al quebrantado y afligido, es bien Salvador. Tu Dios te llama a su lado. Él quiere oír tu triste historia. Él limpiará de tus pecados y gloria eterna gozará. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. Esta mañana ya de día miércoles 20 de septiembre de este presente año 2023. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Saludamos a cada uno de los santos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro hermano Rodrigo Vázquez, Dios le bendiga. Hermano Rodrigo, dice: muy buenos días, Pastor José. Le pido por mi salud. Amén. Estamos orando constantemente. Amén. Por su salud y por la de su madre, hermano Rodrigo. También a nuestra hermana Noemí Vargas. Amén. Dios le bendiga en grande manera. El día lunes concluimos el capítulo 3, del libro de Juan. Continuamos hoy con el capítulo 5. Le invito a abrir su Biblia,
con el capítulo 4, le invito a abrir las escrituras en el nombre de Jesús. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dios bendiga a nuestra hermana Cristina Carrasco, del lugar de retiro. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en el agua que yo, perdón, sino que el agua que yo le daré, le daré, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque el 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto a ello. ¿No será este el Cristo? Vamos a detenernos un momentito aquí para analizar estos primeros versículos del capítulo 4. ¿Mm? En el capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con un religioso. Y en el capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer de Samaria de muy mala reputación. Podemos decir, en el ámbito humano, terrenal, por el concepto, hermanos, de la humanidad, que Jesús va a los dos extremos, por decirlo así, de aquel hombre que se considera un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre recto, como también de otro ser humano que es considerado como lo más vil de esta tierra. Analizar los dos diálogos
¿verdad? Aquellos que están siguiendo el programa. Porque esa es la idea, hermanos, de este programa, es que usted vaya aprendiendo, vaya conociendo el carácter de Dios, vaya conociendo su voluntad. Al analizar estos dos extremos, ya habiendo leído esta parte, esta primera parte, nos podemos dar cuenta que a Nicodemos, ¿verdad? Un religioso, un hombre que era catalogado como justo, un hombre que era catalogado como un ejemplo, Jesús le dice que debe nacer de nuevo. Le habla la raíz del Evangelio, la raíz, ¿verdad? Y de qué manera este hombre podía entrar al reino. Nacer de nuevo significaría para Nicodemo volverse a meter en el vientre de su madre y nacer. Sin embargo, para Dios nacer de nuevo es un cambio radical en todo ámbito, en todo concepto. Y que parte desde nuestro corazón, desde nuestra manera de pensar. Ese es el cambio. Pero la religiosidad, por lo general, dice no necesitar este cambio, porque su religión, ¿verdad? Le da estas herramientas para entrar al cielo, pero no precisamente esta, porque la religión es el hombre alcanzando a Dios, la gracia es Dios alcanzando al hombre. Y eso es lo que Nicodemos y la casta religiosa, y hasta el día de hoy el religioso no entiende que debe haber en él un arrepentimiento, un reconocimiento real de su necesidad. Es como el drogadicto. El drogadicto dice, no, si yo cuando quiero lo dejo. Pero no entiende que está esclavizado de su vicio. El hombre tiene que entender que es un esclavo del pecado. Y por eso que Jesús ocupa este concepto con Nicodemo. Un concepto, por decirlo así, más duro, más radical. No así con esta mujer. Con esta mujer entabla una conversación y se salta mucho, por decirlo así, mucha protocolaridad. El relator, Juan, dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ahora, si bien es cierto, aquí Jesús va a entablar una conversación con una mujer que era pecadora de la ciudad. Jesús podía haber pasado por otro lugar, pero aquí está la necesidad de predicar el Evangelio, de llevar, de expandir el Evangelio dentro de las fronteras de Israel, que era el propósito de Jesús, llevar la salvación. Entonces, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob, cansado del camino, dice el relator, mientras sus discípulos van a comprar algo para comer. Y a esa hora viene esta mujer, en una hora totalmente contraria a la hora que iban las mujeres normalmente, que se ocupaban de los quehaceres, e ir a buscar el agua. La mujer tenía por decirlo así, este cargo de ir a buscar el agua, ¿cierto? Hacer los quehaceres, preparar, ¿verdad? En la parte doméstica. Y Jesús se encuentra con esta mujer a esa hora, que era una hora totalmente no normal, por decirlo así. Pero como esta mujer era de otro tipo, era una reputación muy baja, bueno, prefería tal vez ir sola. Jesús se sienta, llega esta mujer y Jesús entabla una conversación. Ahora es Jesús el que habla, al revés de Nicodemo. Con Nicodemo, ¿cierto? Es, ¿cómo se llama? Es él el que entra hablando. Entonces Jesús entabla esta conversación con esta mujer y esta mujer se extraña porque este hombre que es judío entabla una conversación con ella. Y la conversación es con respecto a lo que hemos leído. Jesús
falso pretexto, ¿cierto?, de hablar, le dice, dame de beber. Esta mujer, esta mujer dice, se sorprende que un judío le hable y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan por un tema histórico, un tema de mezcla. Los samaritanos eran como, por decirlo así, mestizos. Era una mezcla de gentiles y judíos. Y esto demuestra también la necesidad del Señor de llevar a ellos también el Evangelio, de llevar, ¿cierto? Permiso. De llevar a ellos la predicación del Evangelio. Y ahí se entabla un diálogo, ¿cierto?, con respecto al agua. Jesús se va, en cierto modo, a través de la conversación, revelando a aquella mujer, mostrándose quién es, al decirle, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces esta mujer como que poco a poco va entendiendo, en cierto modo, a Jesús, va entendiendo un poco el lenguaje simple que Jesús está usando. ¿Mm? Un lenguaje no profundo. ¿Mm? Y va adquiriendo, Dios bendiga a Erito Leal Rosales, y va adquiriendo, hermanos, esta mujer un poco de entendimiento, y esta conversación se va desarrollando de esta manera. Jesús rompe este esquema, ¿verdad? A usted también, hermano amado, rompe este esquema de que entre judíos y samaritanos había una disputa entre ellos en cuanto, hermanos, si eran o no eran realmente judíos. Dijimos que por un problema que usted lo puede ver a través de la historia, donde el rey de Siria, ¿cierto?, convoca gente gentil y la aloja ahí en Samaria, y está este pueblo, ¿cierto?, que es de Israel, que pertenece a la tierra judía, se convierte en una mezcla entre judíos y samaritanos. Nosotros sabemos cuán celoso, ¿cierto?, es la raza judía en cuanto a mezclarse. Ellos, producto, ¿cierto?, de las leyes que ellos tenían, ¿cierto?, les era prohibido mezclarse con otras razas. Bueno, fue así en este tema con respecto a Samaria. Por eso también a nosotros nos aconseja el Señor, en cierto modo, no os unáis en yugo desigual, porque no pueden andar dos juntos si no tienen de acuerdo, ¿verdad? Y siempre nosotros nos aplicamos en el ámbito del matrimonio, ¿verdad? Un creyente con una no creyente o viceversa, porque van a generarse problemas por las convicciones, por los conocimientos, porque nosotros conocemos a Dios de acuerdo a la Escritura, pero el inconverso conoce a Dios de acuerdo a lo que le han dicho de Dios. Entonces se van a generar conflictos, ¿verdad? Y esa es la razón. No es una razón perenne, no es una razón de contaminarse, sino, hermanos, de mantener, ¿cierto?, la convicción a lo que fuimos llamados. Claro que los judíos se fueron a los extremos, porque también vemos nosotros, por ejemplo, a Ruth, que era moabita y que adoptó. Dios le bendiga de su futuro, una muy linda tierra, amén, al sur de nuestro país. Dios le bendiga. Moabita, por ejemplo, y ella adoptó la nacionalidad judía de esta manera, diciéndole a Noemí, mira, donde tú vayas yo voy a ir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Entonces ella renuncia, Ruth renuncia a las costumbres, Moabita renuncia a los dioses, a los ídolos y a todo lo que era de su país, y adopta, ¿cierto?, esta nueva, por decirlo así, esta nueva fe o nuestra vida. Es lo que nos pasa a nosotros, cuando Dios nos abre el entendimiento, ¿cierto?, y nos hace ver en el plano que estamos, hermanos, somos movidos a adoptar esta nueva postura, este nuevo pensamiento, este nuevo nacimiento. ¿M? De cambiar nuestra vida pagana, de nuestra vida mundana, a una vida, ¿cierto?, en Cristo. El que está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces en esta conversación Jesús le dice, dame de beber. Ella le dice, tú, como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Entonces Jesús le dice que cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿verdad? Sino que en ella, ¿cierto?, será una fuente que salte para vida eterna. Y como que ahí que la mujer le dice, bueno, entonces dame siempre de esta agua, dame de esta agua para que yo no venga aquí a sacarla, ¿verdad? Ni tenga más sed. Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Con con este mandato que Jesús le dice, ve, llama a tu marido, fíjese, la deja al descubierto, dijo, pero la mujer con mucha honestidad le dice, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Fíjese que aquí se desarrolla, en esta conversación, la sinceridad y la verdad que habla esta mujer al decirle, ¿no? Si en verdad es que tengo marido. Reconoce Jesús, o sea, ella, y Jesús está hablando una verdad. Entonces, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, claro, porque en cierto modo Jesús le dice lo que ella era y lo que es. Entonces esto sorprende. Y le dice la mujer que fíjese, hermanos amados, y aquí es donde nosotros tenemos que analizar en profundidad esto, tenía cierto grado de conocimiento. Mire, escuche, le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había una preocupación, porque había una contienda realmente entre judíos y samaritanos. Recuerde que Roán, ¿cierto?, que era hijo de Salomón, ¿verdad?, se niega a bajar los impuestos del pueblo, y Jeroboam, ¿cierto?, con las 10 tribus se rebela ante el mandato de Roán. Entonces Jeroboam, por temor y en su desconocimiento, adopta un sistema de adoración en otro lugar. El mandato del Señor era que todos tenían que venir a Jerusalén a adorar. Jerusalén es la ciudad del gran rey, es el centro de adoración. Ahí estaba el templo, ahí estaba todo. Y el mandato de Dios es que todos debían adorar ahí. Pero los samaritanos habían adoptado, a través de Jeroboam, otro tipo de adoración. Habían instituido sacerdotes a su manera, que ni siquiera eran de la tribu de Leví. Entonces ellos habían cambiado el sistema. Y esta mujer, en su preocupación, claro, y en su conocimiento, le nace esta inquietud y le dice y le pregunta. Y Jesús responde a esta pregunta. Le dijo Jesús, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. Esto es lo que Pablo también confirma, que de ellos son los pactos, los patriarcas. Porque si usted es el lector de la Escritura, se va a dar cuenta de que Jesús primeramente trata con un hombre, con Abraham, luego con una familia, la familia de Jacob, y luego trata con una nación, con Israel. Entonces, así se va desarrollando el proceso. Por eso que Jesús, cuando viene, no viene a otro pueblo, no viene a otra nación, viene a Israel.
a lo suyo vino, lo que partimos, ¿cierto?, en el capítulo 1 de Juan. Entonces, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Ven? Jesús le confirma que ellos estaban errados en la manera de adorar. Nosotros sabemos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos, y aquel que murió por nosotros era un judío. ¿Mm? Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto, en esta parte, podemos hacer el comparativo con lo que Jesús le habla a Nicodemo con respecto a la salvación, diciéndole que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Hoy día muchos dicen que saltando, gritando, efusivamente, ¿cierto? Eso es adorar, porque en la contraparte, por ejemplo, la religiosidad, ¿cierto? Es como más callada. Y bueno, se habla del mundo pentecostal por esa efusividad. No, Jesús no, la verdad que Jesús no está diciendo eso. Está diciendo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Aquí volvemos a la escritura. Lo mismo que el nuevo nacimiento. Adorar a Dios conforme a la escritura. Por eso que nos encontramos con los corintios, por ejemplo, que se convirtieron al Señor, que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pablo, ¿qué es lo que hace? Hace un ordenamiento. Desde el principio hasta el final. ¿Qué hay cuando reuní? Hay salmo, hay doctrina. Pablo ordena el caminar de los corintios y hace un ordenamiento doctrinal de cómo nosotros debemos adorar a Dios. Y esto es lo que Jesús está planteando a la mujer. Nosotros debemos adorar a Dios de acuerdo a la palabra. La palabra me enseña a mí cómo yo debo adorar, porque cómo yo voy a adorar primeramente a un Dios que no conozco. Dios es espíritu. Entonces, el Espíritu Santo que viene a nosotros, Él nos manifiesta la manera que a Dios le agrada que nosotros, hermanos amados, le adoremos. Ya no alcanzó la hora. Qué maravilloso. Vamos a quedar hasta aquí, hermanos amados, y pidiéndole a Dios que nos ayude. Amén. Y cada día podamos entender esta palabra. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es adorar conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Usted examine cómo adoró la iglesia al principio. Si perdían el conocimiento, si hacían cosas que hoy día, por ejemplo, las iglesias están haciendo. El pragmatismo del ser humano está poniendo cosas dentro de la iglesia que no están dentro de la iglesia. Y por eso debemos ser muy sobrios de la manera en que adoramos a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la mujer concluye y le dijo la mujer, sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y eso es lo que Jesús hizo. Y cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta aquí vamos a quedar, hermanos amados. Y le invitamos a compartir este programa. Compártalo, escríbanos, amén. Mande su pedido de oración, ¿verdad? Y compartamos el Evangelio. Prediquemos de una u otra manera lo que Dios quiere que prediquemos. Dios nos mandó a predicar el Evangelio para que todas las almas lleguen a la salvación. Esa es la voluntad de Dios, es que ninguno, hermanos, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Será esta mañana? Así que Dios nos viene. No se olvide congregarse si tiene culto hoy día. No se quede en casa. Ore, lea la escritura. Dios le bendiga. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Necesito
presencia.